Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión hablaremos de candidaturas independientes y de qué fue lo que ocurrió en este pasado 7 de junio, en este proceso electoral intermedio interesante sin duda. Está con nosotros y le aprecio mucho que así lo haga en esta ocasión el doctor Víctor Alarcón Holguín. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, profesor también de la UAM Iztapalapa. Víctor, bienvenido una vez más. Lupita, mucho gusto. Oye, pues un tema que se sigue analizando, de los candidatos independientes. Sin duda, y creo que será ya un tema que llegó para quedarse. Es decir, creo que uno de los propósitos de la reforma entre 2012 y 2014, que permite esta institucionalización e introducción, yo diría, aunque quizá todavía hay que evaluar precisamente el resultado en términos de calidad de contenidos, de calidad de candidatos y consecuencias para las lecciones que deben tener los partidos de este aprendizaje. Yo creo que es un buen inicio, considerando que vamos a ir viendo cómo esta figura pudiera ser o no realmente aceptada, incorporada y evaluada sobre todo por los propios ciudadanos. ¿Es el hartazgo, el cansancio de los ciudadanos lo que lleva a que se posicionen en esta intermedia que decía todo el mundo, bueno, es que va a estar aburridísima, no va a estar competida, las intermedias no generan atención, y vimos un asunto realmente pues muy distinto a lo que se esperaba? Bueno, yo creo que la parte innovadora fue un poco que los independientes pudieron abrir camino todavía en una tendencia que ya se asumía que iba a estar presente, es decir, que los independientes tomaron las redes, es decir, ante la falta de financiamiento, ante la falta de acceso a tiempo real en radio y televisión, pues los independientes tuvieron que hacer ingenio, ¿no?, para poder, digamos, posicionar su mensaje. En algunos casos, efectivamente, aprovechar la situación de cansancio, la denuncia de corrupción, la denuncia, digamos, de ineficacia de los gobiernos, es decir, de alguna manera los independientes trataron de sumarse y obviamente fueron abanderados muy eficaces de esta construcción de lo que efectivamente algunos expertos llamamos fatiga electoral, es decir, la idea de ya la gente ya está cansada de votar por la misma clase política, espera rostros nuevos, espera, digamos, actores que de alguna manera pudieran ofrecer otro tipo de resultados, pero sobre todo la lectura precisamente de poder quizá empezar a ensayar con una renovación de estos políticos profesionales y encontrar gente más cercana o gente a la cual se le pueda depositar mejor la confianza. Víctor, vimos a Kumamoto como legislador local, vimos presidencia municipal Morelia, por ejemplo, Alfonso Martínez, vimos también legislatura federal con Maquio, bueno, el hijo de Maquio Junior, el hijo de Manuel Cloutier, y bueno, vimos al Bronco en la gubernatura. Hubo para todos, o sea, la gente escogió para todos los puestos de elección popular. Claro, sin duda, digamos, el éxito es de que de los 22 candidatos que se presentaron a diputado federal, pues haya salido uno. De los 3 candidatos a gobernador que se presentaron en Baja California Sur, Nuevo León y también en el caso de Campeche, ganó uno. Y desde luego los efectos que también en varias de los 16 estados donde hubo posibilidad de registrar para diputados locales, por lo menos el caso de Pedro Kumamoto en Jalisco y adicional las alcaldías también de García, el bastión del Bronco precisamente, una gente allegada al Bronco que también se postula como independiente y gana esta alcaldía en Nuevo León, y la alcaldía de Comonfort en Guanajuato, ¿no? Entonces, el mapa realmente, insisto, no es tan malo, considerando los elementos de que es el debut de la figura, a pesar de las dificultades para recaudar firmas, las dificultades para poder resolver, insisto, varios de estos elementos, la constitución misma de la asociación civil que le da fundamento a la figura de candidatura independiente, que también eso fue una dificultad que mucha gente no pudo superar en su momento, independientemente de la cuestión de las firmas. Me parece que todo este conjunto de reglas que evidentemente no todas tuvieron la oportunidad de
apropiárselas, de entenderlas, de aplicarlas, e incluso las dificultades que el propio INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvieron que hacer para hacer acciones supletorias de los huecos que el propio Congreso de la Unión dejó en el momento en la LEGIPE y obviamente los mismos congresos en los estados al momento de hacer sus respectivas reformas estatales, pues nos dan una idea de que con todo y todo el resultado no es tan malo y que pudimos encontrar algunos estilos refrescantes dentro de este complejo entramado en el que vamos a estar viendo cómo evoluciona la vida. Por ejemplo, el Bronco, sin televisión y sin radio. Mientras unos tenían 3,000 spots, él creo que tuvo 3 o 4 spots y en radio creo que mucho menos. Ahí lo vimos en YouTube, hablabas tú de las redes sociales. Sí, bueno, de hecho el caso del Bronco hay que recordar que el Bronco rechazó el financiamiento público y de hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo que hacer un fallo en donde paradójicamente el Bronco tuvo que verse obligado a recibir el financiamiento público, es decir, esta situación particular que él trató de mostrar que él podía hacer una campaña completamente austera, precisamente atendiendo a un reclamo ciudadano de que las elecciones cuestan mucho, de que con esto simplemente se perpetúa a los partidos políticos establecidos. Él trató precisamente de hacer una ruptura de paradigma, asumiendo de primera instancia de que él no iba a basar su campaña en ese sentido. Y por eso también fue muy importante la sentencia que tanto la Sala Regional Monterrey como después la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvieron que hacer finalmente para dirimir estos aspectos supletorios de cómo, sin rebasar el tope global de gasto de campaña al que estaba autorizado en cada uno de los niveles, finalmente recursos como el de Lorena Canavati o Aude Arne Ausdenrunde, digamos, estas dos sentencias fueron muy importantes para poder establecer que la condición de los independientes se puede equivaler en la recaudación de recursos al mismo nivel de los partidos políticos, aunque en una proporción prácticamente inversa, es decir, mientras los partidos políticos pueden recaudar hasta eventualmente un 10% de recursos privados y el 90% lo reciben de financiamiento público, a la inversa, precisamente, prácticamente con condiciones muy precarias, los independientes pudieron, gracias a estas dos sentencias, pudieron emparejar la cancha y poder, digamos, tener esta posibilidad, que insisto, creo que va a ser uno de los grandes temas que eventualmente en una nueva reforma electoral, si fuera el caso, precisamente hay que homologar estos criterios para que no tengamos estas dificultades a nivel nacional. Caso Kumamoto, por ejemplo, en el caso de él, dijo, bueno, para que vean, aquí yo cuánto gasté. 35,000 pesos, ¿no? Que él trató de justificar que su gasto incluso fue mínimo. Fue 4 veces menor del tope, ¿no? Que él podía haber aspirado creo que a 117,000. ¿Qué es lo que la gente quiere? Que no se gaste tanto dinero. Y bueno, ahí está la prueba de que sí se pueden hacer cosas con pocos recursos. Sin duda, y de hecho los candidatos independientes recuperaron un viejo estilo de hacer política, hacer campaña de casa en casa y volver a recuperar el espacio del meeting, recuperar, digamos, de alguna manera algunos elementos que curiosamente eso es también lo que le gusta a la gente, o sea, la atención, la cercanía, el toque humano, digamos, y no tanto esta situación a la que ha derivado nuestro modelo de comunicación política, que es la despotización, ¿no? Que nada más ves al señor así lejano y que no sabes siquiera y que el contenido de qué se trata. No dice absolutamente nada, más allá de un eslogan o más allá de una cierta rúbrica visual, pero que en realidad no te decir, dice, oiga, pues póngame el agua aquí, o la luz, o la seguridad, o la salud, la educación. O no te dice, ¿dónde me puedo comunicar contigo? O sea, digamos, de alguna manera creo que estos candidatos, al ser más realistas, más de puestos en tierra, insisto, pues creo que son los elementos que también dan una idea de que el paradigma de campaña, así como Obama cambió el paradigma precisamente en redes sociales, yo creo que los independientes, aun si el modelo no cambiara en un determinado momento en sus reglas actuales, de todos modos creo que se va a acentuar mucho más este modelo de campaña en tierra y de ejercicio de cercanía, como le llaman, campañas de proximidad, para poder, digamos, entonces establecer
precisamente una estrategia en la cual creo que los propios partidos políticos pues van a tener que dar una seria reflexión, a menos de que lamentablemente los partidos pues sigan en su lógica clientelar, de compra y coacción del voto. Pero ya vieron que eso no le gusta a la gente. De hecho, ahorita que decías que una manera antigua de hacer la política, por ejemplo, lo que se rescataba de esto del Bronco es que llamaba a través de Facebook a la gente para que se sumara a la campaña, para que lo ayudara en la campaña, y esto significa que la gente se sentía parte de la campaña y se sentía atendida, se sentía requerida. Exacto, yo creo que ahí precisamente ese sería como el ejercicio. Ahora, claro, ese ejercicio también es un arma de doble filo, porque también entonces empezamos a recuperar la idea del líder carismático, el líder resuelve todo, el líder que de alguna manera en acción mágica va a prometer hasta lo que no puede o lo que él cree que puede hacer, pensando en que si no hay una idea de que también se va a tener que trabajar con partidos, por ejemplo, el Bronco, Jaime Rodríguez, va a tener que trabajar con un Congreso dominado por partidos, y en ese sentido también creo que en muchos sentidos es muy importante llamar a un sentido de responsabilidad de que se pueden hacer cosas, desde luego, pero también mostrar también los límites. Creo que eso también es un acto de seriedad, de responsabilidad, de decir qué es lo que se va a poder y lo que no se puede hacer en 6 años o en 3 años de gobierno, y en eso también el ejercicio de rendición de cuentas y la correcta información de lo que yo pretendo hacer ocupando el escaño, lo que yo pretendo hacer precisamente ocupando el cargo público, creo que también es un nivel de exigencia que nosotros los ciudadanos tenemos que hacer para no expedir cheques en blanco. En política no podemos darle cheques en blanco a nadie. Aunque la gente se está dando cuenta de esto, ¿no? Aunque la gente ya está dando el valor del voto, y me refiero no al valor económico del voto, sino a lo que puede representar un voto. Ahora en el escenario que hemos visto, hubo para todos los partidos, hubo partidos que de plano pues ya no conservaron el registro, hubo independientes y hubo candidaturas, pero la repartición fue totalmente distinta. Simplemente aquí en el Distrito Federal las delegaciones tienen todos los colores. Claro, desde luego, por lo menos es un cambio muy interesante de cómo anteriormente, pues sí, un partido relativamente hegemónico que duró con un cierto predominio desde el 97 hasta esta última elección, pues ahora finalmente la fractura interna que sufrió la izquierda en la ciudad, pues ahora da esta nueva composición y esta forma en que incluso ha permitido de nueva cuenta el regreso, por ejemplo, del PRI en el Distrito Federal, y desde luego por lo menos cierto avance del PAN también, que había sido un partido en reflujo, pero todo este ejercicio que está ciertamente en el Distrito Federal, aunque hubo registro de independientes, es evidente que ante la inercia y la fuerza que aquí sí todavía, por ejemplo, tienen los partidos tradicionales, pues obvio los independientes no ocuparon un lugar tan destacado. Pero yo creo que lo que sí es interesante dentro de lo que estamos viendo a nivel nacional es que la gente sí está buscando nuevas opciones. Es decir, independientemente del éxito o no del voto nulo, independientemente de cómo realmente hubo o no un desplazamiento efectivamente de los 3 partidos tradicionales que perdieron en términos reales números de votos sustanciales, unos más, otros menos, pero lo que sí es interesante es que el elector sí está interesado en buscar opciones de gobierno, y eso por eso nos da una idea de la cantidad de votos que ahora se repartieron entre los llamados partidos medianos y pequeños. Entonces esto sí nos está dando una idea de que el sistema electoral, que ahora surge con 8 partidos de aquí para el 2018, pues esos 8 partidos políticos pues superan un número muy importante de votos, o sea, superaron la barrera de 3%, y eso nos da una idea de que por lo menos empieza a ver la importancia de que estos partidos políticos todavía tendrán que reforzar un trabajo territorial, un trabajo de conectividad con la ciudadanía por los medios que sean, para precisamente pensar en que van a tener que postular mejores candidatos. Además también el asunto de la paridad de género también creo que ha sido un elemento novedoso, muy importante, benéfico, que esta reforma electoral trajo consigo, y creo que dentro de este conjunto de nuevas variables que precisamente se introdujeron para esta elección, el resultado me parece bastante promisorio si es que realmente los partidos políticos pudieran aprender la lección, por un lado, y que esto se empezara a traducir por lo menos también en la expectativa de que como muchos de estos legisladores
o municipios van a tener ahora la posibilidad de reelegirse, aquí tenemos el reto en dos dimensiones. Uno, si los partidos políticos no aprenden la lección, entonces el problema es que vamos a estar contendiendo en una cancha muy dispareja con personajes que van a tener la tentación de estar todavía fortaleciendo cierto tipo de estructura y cierto tipo de práctica. Pero por el otro lado, si el ciudadano aprende a darle un seguimiento y aprende a utilizar el voto de castigo, entonces estas elecciones también pueden ser un acicate precisamente para que los partidos busquen cada vez mejores tipos de candidatos. Víctor, dos situaciones. Una que escuché, dos visiones totalmente distintas. Una que dice, los candidatos independientes no son tan independientes. Están atrás de ellos, están otros intereses. ¿Qué piensas de esto? Mira, yo con mucho realismo diría, bueno, qué bueno que incluso haya intereses atrás de ellos. O sea, depende más bien si son intereses completamente transparentes, pero de entrada un candidato independiente debe tener un respaldo ciudadano y debe tener un respaldo de grupos sociales y de segmentos que precisamente traigan una agenda precisa. Es decir, creo que eso no es el problema. El problema en todo caso es si los recursos son lícitos o ilícitos y eso entonces nos permitiría distinguir entre la importancia de que un candidato independiente, que puede ser un disidente de partido, que puede ser un actor prominente de la sociedad civil, sea un empresario, sea alguien que construye un prestigio social y que precisamente su presencia en redes sociales, un destacado académico o alguien, un personaje de la vida pública, no nos debería espantar de que eso ocurriera. Y más bien lo que sí debemos estar muy atentos es que esos ejercicios precisamente se construyan con transparencia, es decir, que efectivamente sí la colusión de intereses o el conflicto de intereses pues no se vea evidentemente reflejado en que inmediatamente un gobernante cargue los dados hacia uno de los lados de la mesa, ¿no? Entonces ahí sí, esto es lo que sí nos preocuparía, pero los partidos políticos actuales tampoco están exentos de ser tildados o de ser acusados de que algunos de sus líderes más prominentes estén o no representando intereses, sea de televisoras, sea de empresarios, sea de algún tipo de lobby o de algún tipo de grupo social. Creo que ese, insisto, sería, digamos, una cuestión que nosotros como ciudadanos también tenemos que empezar a procesar y desde luego los medios y la opinión pública también ejercer precisamente parte de ese escrutinio que sin lugar a dudas da una fortaleza a que tengamos una sociedad civil más participativa y mucho más atenta realmente a los desempeños que estos funcionarios públicos y representantes populares deben generar para servirnos y no servirse del poder, como lamentablemente muchas veces tenemos esta mala experiencia. Pues sí. Hoy la otra visión es, vamos a tomar en cuenta a los ciudadanos, los vamos a lanzar con nuestro partido y los independientes entonces ya no tendrán tanto interés, tanta atención del electorado. Bueno, eso también es producto de una oferta y la demanda, si lo ponemos en términos muy económicos. O sea, los independientes también tienen, como decíamos hace un momento, una obligación de decirnos qué quieren hacer con el cargo. O sea, no es un asunto de novedad, no es un asunto de pensar que el candidato independiente es el que asume la bandera justiciera, el dedo flamígero que ahora sí va a eliminar a todos los dinosaurios en la tierra, ¿no? O sea, me parece a mí que ese también es otro de los elementos con los cuales nosotros también tenemos que tener una visión crítica de la figura, no porque sean independientes por sí, sino porque justamente como cualquier tipo de candidatos tenemos que homologarlos, así en recursos, así en acceso a medios, pero también en el acceso a responsabilidades y incluso de expectativas. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos también una importante tarea para poder incluso entender la tarea tan compleja que tiene el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus correlativos OPLES y tribunales estatales electorales para precisamente cuidar la equidad de la contienda y cuidar que el origen y el desempeño de estos candidatos independientes también se apeguen a los principios del derecho electoral y de la política en términos de objetividad, certeza, de por qué están ahí, qué quieren hacer y finalmente cuál es el tipo de oferta y beneficios que le pueden generar a la ciudadanía. El trabajo del Tribunal Electoral en estos temas de candidatos independientes, ¿tú cómo lo ves? No, yo creo que, como lo mencionábamos hace un momento, a mí me parece que las dos sentencias relevantes que hubo precisamente sobre financiamiento a nivel local y a nivel federal, creo que son elementos significativos,
Creo que también hubo cuestiones muy relevantes como la de garantizar el derecho a la representación de los independientes en los diversos niveles y órganos internos del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, para ver la cuestión del padrón, para ver la cuestión de precisamente de poder tener una personería jurídica de conjunto, y creo que ahí hay varias cuestiones, insisto, que fueron bastante meritorias en el proceso y que tanto en salas regionales como precisamente en sala superior, pues apuntan precisamente a que el tema no fue desatendido. Por el contrario, creo que el resultado fue muy importante, muy significativo, y que, insisto, va a dar una pauta muy importante para que los propios legisladores tengan precisamente que impulsar algunos ajustes en materias tan significativas como esta. Lo que necesitamos ahora, o el paso siguiente que tú verías, es el piso parejo para los independientes. Sin lugar a dudas. Bueno, de hecho, ya las sentencias lo permiten en un conjunto de temas. Creo que el tema pendiente es el acceso a medios, es decir, la distribución de tiempos para que se complemente el círculo. El tema precisamente de entender mejor el asunto de las firmas y de la forma en que se registran los apoyos, la forma en que también se constituyen las asociaciones civiles que le dan contexto a la formación precisamente de la candidatura, es decir, no nada más que el ciudadano llega, sino tiene que hacer una figura jurídica, ¿no?, como asociación civil, donde tiene que haber un representante legal, un representante financiero y el candidato. Entonces esto pues son ejercicios que se le van a tener que informar de mejor manera al ciudadano, aquel que tenga la intención de participar, porque de alguna manera pues también eso fueron elementos muy constantes, que también sería contraproducente que la gente siga alimentando la frustración a través de que a lo mejor tuvieron una buena intención, otros quizá de manera muy oportunista, porque insisto, aquí no hay, digamos que... Hermanas de la Caridad, ¿no? Hermanas de la Caridad, estamos en una cuestión política y la política tiene intereses, insisto, sí. Pero dentro de esos contextos me parece a mí que el marco normativo que estamos teniendo, tenemos que empezar a empujarlo para que la cancha sea pareja, también incluso sobre el número mínimo de firmas que requeriría una candidatura tanto en cualquiera de los puestos de elección, y que entonces esta igualdad de oportunidades, que además pues esto también estaría cercano a principios internacionales que también debemos cuidar precisamente en nuestra legislación y que también ha sido cuidado en su momento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus fallos sobre acciones de inconstitucionalidad sobre este tema de independientes. Creo que en su conjunto estamos viendo precisamente la construcción realmente de una pista que permita que estos actores, pues insisto, ya llegaron. Es difícil que se vayan porque son derechos adquiridos, pero que realmente su participación se contemple realmente en las consideraciones de que esto pueda ser un factor que aliente a nuestra democracia, más que temerle o tenerle reservas simplemente por un prurito de que es todavía algo que estamos construyendo o que francamente no se... ¿Nos hacían falta los independientes? Yo creo que sí, yo creo que desde el momento en que en sus etapas pioneras el tema surge, desde la década de los 90 con Manuel Camacho, que él intentó, creo que es el primero que intentó sondear una candidatura independiente a la presidencial, después el caso Castañeda, después el propio caso Maquio Jr. en 2012, que también junto con otros casi 49, 50 ciudadanos, una vez que se dio el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso Castañeda de 2006, pues finalmente se abrió esa avenida, la reforma constitucional de 2012, que reforma precisamente el artículo 35 constitucional, su armonización en 2013 para el artículo 116 y 122 en el caso de entidades federativas y Distrito Federal, nos marca un camino muy amplio, muy importante, que además se complementa con cuestiones que, aunque no están directamente vinculadas, la ley de consulta popular o la iniciativa popular legislativa, que son todavía dos grandes elementos de esta última reforma que se nos quedaron en el tintero, es decir, las tres acciones de consulta popular que no fueron aprobadas por la Corte, ¿no? Todavía son pistas que, junto con todo el concepto de leyes de participación ciudadana, son todavía una de las grandes deudas que tenemos: potenciar los partidos políticos locales, potenciar las agrupaciones políticas nacionales, las agrupaciones políticas locales. O sea, todavía tenemos muchas pistas de lo que ya existe en nuestro sistema electoral, que no hemos sabido aprovechar, precisamente porque a veces la falta de información o realmente las condiciones muy limitadas en las que estas figuras han sido legisladas, pues nos marcan una idea de que por ahí hay una avenida muy importante que nosotros no deberíamos desestimar y que
justamente pues ahora el éxito que nos proporcionan los candidatos independientes, nos dan una idea de que, insisto, hay mucho territorio por el cual debemos todavía hacer un proceso de información, de apropiamiento, pero sobre todo de ejercicio, de enseñanza, prueba y error, para que entonces podamos llegar precisamente a una democracia de mayor calidad como la que creo que sin duda a dudas todo nuestro auditorio, tú y yo, estamos pretendiendo que esté en este país. Víctor, ahora viene lo mero bueno para los independientes, demostrar que efectivamente saben gobernar. Exacto. Porque si no, esta figura realmente va a quedar a un lado, ¿no? Así es, que eso sería todavía más contraproducente, que eso también es el mismo asunto de todo proceso de cambio político. Es decir, quien promete y que va a rectificar, y insisto, este afán justiciero, si se queda en lo de siempre, si se salen los escándalos, si salen las corrupciones, si sale, digamos, la desidia, si no se muestra realmente ningún cambio sustantivo, creo que precisamente parte de la decepción que incluso existe hoy en la democracia mexicana o con la democracia mexicana, por ejemplo, el informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, pues dice que hay una gran decepción, Latirobarómetro nos dice que hay una gran decepción sobre el desempeño de partidos, de gobernantes. Sería muy lamentable que estos 4 o 5 ejemplos de candidaturas independientes exitosas pues resultaran en más de lo mismo. Sabemos que hay acciones mucho más limitadas en un legislador, quizá Maquio o Kumamoto quizá tengan un contexto un poco más difícil, pero gobernantes a nivel municipal como o a estatal, pues quizá ellos sí tienen, digamos, una presión mucho más clara de ofrecer resultados, y que incluso en aquellos lugares donde ha habido alternancia por vez primera en algunos municipios o en este tipo de escenarios, pues realmente la ciudadanía creo que tiene esta obligación, pero al mismo tiempo tiene esa expectativa de que las cosas cambien. Ahora estamos de moda con los destapes. ¿Crees que algún independiente pudiera estar en la jugada para el 2018? Yo creo que eso es muy plausible. Uno, porque normalmente los independientes surgen de 2 contextos. Uno, porque son disidentes de partidos que finalmente observan que no tienen oportunidad de participar. Muchos de los independientes que han ganado son disidentes de partido, incluso los que ganaron en Zacatecas o en Nayarit, como en general Enrique Estrada o en San Blas. Era panista, el de Zacatecas. Los dos eran panistas, Raúl de Luna y Hilario Ramírez, ¿no? Morelia ahora Alfonso también Martínez. Alfonso Martínez, también ex militante partido. Entonces, sí tenemos que asumir que hay un primer contexto de expertise que facilita el grado de conocimiento, el grado de penetración de estos independientes. Y no diría que alguna figura de alcance público, que digo, no quiero destapar nombres porque si no van a decir que estoy haciendo actos anticipados de campaña, pero creo que algunas de estas figuras públicas que han rondado en el ambiente, algún comunicador, no te digo a ti, ¿verdad? Pero dijimos que no actos anticipados de campaña. Exactamente, ¿no? Pero creo que el caldo de cultivo está puesto para un independiente, es decir, a experimentar, digamos, por lo menos. Eso está bueno, ¿no? Porque entonces hay más competencia y los partidos políticos entonces le van a echar ganas. Entonces yo creo que eso sí, el territorio no es quizá, digamos, como pasó en Perú con Fujimori, no es como Rodríguez Orinami en Chile, pero digamos sí, esto también nos da una idea de que otro de los grandes temas, aunque es distinto a lo que estamos hablando un poquito, pero tendría que ver con el tema de la segunda vuelta, que también ahora, producto de esta elección, hay mucha preocupación de que con la dispersión del voto pudiéramos tener un gobernante con un bajo nivel de legitimidad a nivel de votos. Entonces, el tema de los independientes puede ser un alentador para que, como en otros países, fortalezca la idea de que haya 2 candidatos fuertes, y a veces los independientes tienen esta posibilidad de captar en una segunda vuelta o en una primera vuelta un segmento muy importante de indecisos o de los que no van con los partidos iniciales, y eso lo pueda catapultar para una segunda vuelta o ser un candidato de referencia muy importante que polarice la idea de ciudadanos versus partidos, que a mí no me gusta tampoco mucho esa idea, pero que sí está en el ambiente. Así es, pero que ha sido un tema muy recurrente en muchas otras partes del mundo, que precisamente posiciona a los independientes diciendo yo no soy como ellos, yo soy como tú, y entonces ese discurso que le sirvió muy bien al Bronco. O a Cuadri, ¿te acuerdas? Cuadri también, pero que digamos de alguna manera esta idea de supuesta separación o distinción pues forma parte de un caldo de cultivo que sin lugar a dudas creo que
puede ser notablemente o notoriamente aprovechado por quien tenga la expectativa y la perspectiva de aquí a 3 años de construirse bajo ese discurso y partiendo de esa plataforma social de insatisfacción, fatiga, hartazgo con respecto a la clase política tradicional. Víctor, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Como siempre también, Lupita, un gusto y estar sobre todo aquí en esta frecuencia de esta Casa de la Democracia, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos pronto. Seguramente. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí en Justicia Electoral a la semana. En nombre de todos mis compañeros, le doy las gracias, le deseo que tenga una muy buena jornada, que la pase usted muy bien.